Subaru, ¿qué haces? ¿No me reconoces? Anastasia parecía dolida, suplicándole a Subaru. Pero la mirada de Subaru se volvió más feroz. No uses su voz así, maldita sea. Que intentes usar su cuerpo y su voz me da asco. Subaru era un idiota. Lo sabía a la perfección. Pero ya no era un ingenuo. La imitación era casi perfecta. Casi idéntica a cómo actuaría y hablaría Anastasia, sus gestos hasta en el más mínimo detalle. Pero, de nuevo, era solo casi perfecta y habría engañado a cualquiera menos a Subaru. Estaba seguro de que Julius podría haber detectado la ofuscación si el pobre tipo no hubiera estado afectado por la gula. ¿Cómo lo supo? Porque Subaru lo memorizaba todo sobre Anastasia Osin. Sus patrones de respiración, su forma de caminar, su forma de moverse, cada uno de sus hábitos. Incluso los intervalos de sus parpadeos y la cadencia exacta y los cambios de tono cada vez que hablaba. Subaru lo memorizó todo durante su estancia en el infierno. Durante las últimas noches, cuando supo que los momentos de Anastasia serían los últimos. Justo antes de suicidarse, dedicaría todo el tiempo que le quedaba a grabar su existencia en su mente. Así, si alguna vez fallaba, jamás la olvidaría. Y el hecho de que este monstruo usara su piel, actuando con tanta familiaridad con él y Julius, mirando a Subaru con ojos llenos de amor y devoción, lo asqueaba profundamente. ¿Quién era? ¿Era Pandora? ¿Era Capella? ¿Una de las gulas? No importaba. Lo que importaba era que, quienquiera que fuera, estaba usando su rostro en un repugnante intento de imitarla. Y lo que fuera necesario para morir gritando. Envió rápidamente la información a sus compañeros, alertándolos de que la Anastasia que tenían delante era una impostora. Solo para recibir algo aún más extraño de dos de ellos. Dahalobel percibió un nostálgico aroma a hierba, impregnado a la vez de un matiz de amargura y dulzura. De Beatrice, percibió el breve capítulo sobre cierta zorra y sus intrigas de Priestella. Ambos transmitían el mismo mensaje. La recordamos. Tía también envió un mensaje, aunque era más parecido a una nube de tormenta ligeramente enojada que refunfuñaba celosamente porque los otros dos reconocían a Anastasia de algún pasado olvidado, pero ella no. Subaru se llenó de alegría y temor a partes iguales. El nombre de Anastasia había regresado. Subaru estaba extasiado porque eso significaba que el exilio de su amante y su mayor fuente de sufrimiento finalmente habían desaparecido. Que una vez que todo esto terminara, Anastasia podría regresar a su campamento. En cuanto al temor, este provenía de una sola pregunta: ¿por qué su nombre regresaba al mismo tiempo que alguien la suplantaba? ¿Y qué significaba eso para la persona que tenía delante? El uso de operaciones basilisco por parte de Subaru no ayudó, el Od era idéntico al de Anastasia, una luz iridiscente. Debería haber llenado de alegría a Subaru, pero sus peculiares gestos lo llenaron de náuseas y lo enfurecieron muchísimo. Necesitaba averiguar quién era, cuanto antes. Anastasia parecía sinceramente dolida, pero Subaru no estaba convencido. Subaru. No me hagas esto. ¿Me conoces? Sí, lo sé. Y quienquiera que seas, no eres Anastasia. ¿Qué te hace pensar que no soy quien soy?, dijo no Anastasia consternada. Subaru se burló: para empezar, todo. Tú. El rostro de la no Anastasia prácticamente temblaba de sorpresa y vergüenza. Subaru no se echó atrás: Julius, Otto. Esa no es Ana. Julius parecía alarmado, el pobre hombre debía estar completamente desconcertado. ¿Cómo puede saberlo? Subaru soltó: respira cada 2,7 segundos en lugar de 2,3. Su parpadeo también es irregular. Ana tiene la costumbre de parpadear cada 1,5 segundos, pero suele parpadear 2 veces al azar. Además, suele mover la nariz cada pocos minutos o cuando sopla el viento, y lo hace cuando nadie la ve. ¿Qué? Subaru miró a su alrededor cuando se dio cuenta de que todos lo miraban. ¿Qué dije? Otto gritó: lo siento, pero eso fue lo más espeluznante que he escuchado en mi vida. Alibel se echó a reír histéricamente mientras tía murmuraba: es lo más raro que te he oído decir. Lo cual es todo un logro, Su.
La cara de Beatrice estaba entre sus manos. Supongo que el Subaru de Betty estará en una lista de vigilancia. Tienen razón, Subaru. Lo que acabas de decir es casi psicótico. No lo decía en serio. Además, ¿no se supone que conoces a la persona que amas tan bien hasta el último detalle? Julius reprendió a Otto. Tonterías, creo que es bastante romántico que una persona conozca tan bien a su pareja, por extraño que pueda sonar. Bueno, quizás soy un pervertido. Anastasia fue la única que tomó en serio tales acusaciones, suspirando para sí misma, debería haberlo sabido, esperábamos que esto fuera más fácil, TSU. Mientras decía eso, dos sombras surgieron del techo, sus espadas chocando con el kunai de Alibel y el viento de Sarestia, derribándolas, y ambas aterrizaron junto a Anastasia. Julius se lanzó rápidamente con Otto junto al grupo de Subaru, con la espada apuntando firmemente a Anastasia y a los dos nuevos y conocidos asaltantes. ¡Ah, qué magnífico! ¡Qué tentador! ¡Qué delicioso! ¡Qué excelente! ¡Qué verdaderamente impresionante! Pensar que nuestras acciones en Priestella han creado un plato tan exquisito. Mírate, Subaru-kun. Te has convertido en mi mayor obra maestra. Mi obra maestra. Ahora estás hecho de los mejores ingredientes jamás concebidos. Un aura aterradora. Una mentalidad que roza la locura. Experiencias y conocimientos que superan con creces a cualquier persona conocida en tan solo un instante. Eres un plato que se sirve mejor con malicia, estoy deseando devorarte por fin. Gritó Libatenkaitos con puro éxtasis. Subaru se encogió visiblemente. Urg, siento como si me estuvieran mirando como un trozo de carne. Royal Park, de pie junto a su hermano, suspiró. El rostro del chico estaba teñido de puro descontento. ¡Qué insípido! Podríamos habernos comido esos trozos de carne antes sin apenas diferencia. Podríamos haberlos comido todos y más en Priestella, pero tenías que hacer lo que querías. Lee reprendió a su hermano, hablas de buen gusto cuando no tienes ningún sentido del decoro. Te faltan ojos y lengua para ver lo delicioso que se ha vuelto. Sus ojos, su comportamiento, la forma en que apenas se inmuta al vernos. Todo demuestra lo monstruoso que se ha vuelto. Y eso sin contar cómo tú mismo sacrificaste una comida por nuestra hermana. Y mira qué maravilloso resultó. Ha sido liberada de su prisión y ahora puede disfrutar del festín con todos nosotros, en persona. Roy se burló, eso no fue intencional en absoluto. Tenía toda la intención de atiborrarme del pequeño comerciante. No tengo ni idea de por qué no pude darme un festín con todo, no hizo nada. Cállense. Están arruinando la cena con nuestros invitados. La no Anastasia miró fijamente a los dos hermanos, con la mano en la cadera. La falsa Anastasia tosió en su mano y habló con aplomo y una extraña suavidad. Disculpa, mi querido Subaru. Desafortunadamente, no planeamos tu llegada tan pronto, esperábamos que todo esto terminara pronto para que nuestra familia pudiera tener una agradable reunión. Subaru casi se atragantó al oírla hablar con tanto cariño de él. Deja de hablar así. Me vas a hacer vomitar. Oh. Pero Subaru sintió que su sed de sangre aumentaba al oírla. ¿No te habla tu amada? ¿No querías reunirte con ella y cumplir su mayor sueño? ¿Reunir a toda su familia y celebrar un gran banquete? ¿Todo para que por fin pudieran ser felices y casarse? Lo deseabas, ¿verdad? Subaru entrecerró los ojos, intentando no rechinar los dientes. No hables como si lo supieras. Pero. Nosotras. Sí, dijo con voz cantarina, sabemos cuánto la amas. Cuánto te ama ella. Sabemos cuánto anhela verte. Cuánto te aprecia. Cuánto piensa en ti. Cuánto agoniza cada día, deseando que seas feliz con ella a pesar de su ineptitud para hacerlo. Sus recuerdos de ti. Su amor por ti. Su alegría pura y sin adulterar cuando te ve tan feliz. Todo esto sería una comida deliciosa cuando finalmente llegue el momento de devorarla. El gruñido de Subaru fue interrumpido por las palabras de no Anastasia. Los ojos de Anastasia se entrecerraron con disgusto. Pero no lo hicimos. No nos la comimos porque no importa cuánto te quiera.
Cuántos recuerdos tenga ni lo maravillosa que haya sido su vida. Lo que más importa es el hecho de que te tiene a ti. Te tiene a ti. Tiene a Julius. Tiene a Ricardo. Tiene a Mimi. Tiene a Etaro. Tiene a Tibey. Tiene a Echidna. Tiene a Joshua. Tiene a todas estas personas maravillosas en su vida con las que puede cenar. Los labios de la no Anastasia se apretaban en una línea mientras hablaba con desdén, y lo desperdicia. Como una niña petulante. Tan codiciosa y, sin embargo, no aprovecha lo maravilloso que era. Podría haber tenido una relación maravillosa con cualquier hombre o mujer, pero decidió no ceder ni una sola vez al romance. Tenía a alguien tan prestigioso como el señor caballero más exquisito, pero decidió dejar las cosas como estaban. ¿Y adivina qué? A pesar de nunca haberle interesado el romance. A pesar de nunca haberle importado la idea de estar con otra persona íntimamente. A pesar de estar tan centrada en otros deseos y posesiones mundanas. Su mayor alegría fue enamorarse de ti, Natsuki Subaru. Su mayor arrepentimiento fue no haberte conocido antes. ¿Y sabes qué tiene de gracioso? De hecho, te conoció. Te conoció hace casi 1 año y medio, durante esa reunión entre todos los caballeros, candidatos y sabios. Y su primer pensamiento sobre ti fue una simple descripción de 2 palabras, idiota bocazas. ¿No es gracioso? La mera idea de que ella, alguien que te menospreció y terminó enamorándose perdidamente de ti. Si hubiera intentado conocerte antes, estamos seguros de que podría haber tenido alguna idea de quién eres y posiblemente incluso se habría hecho amiga tuya. Obteniendo un atisbo de esa felicidad que podría obtener tan fácilmente. Pero ¿sabes qué es aún más gracioso? Esa versión de ella nunca habría intentado profundizar en su relación, incluso si ese fuera el caso. Coquetearía, te provocaría y te mostraría interés. Pero su personalidad nunca intentaría alcanzar una felicidad que jamás podría imaginar. ¿Por qué? Porque es muy codiciosa, pero no tiene interés en superar sus prejuicios. ¿Por qué debería hacerlo? Cuando todo lo que ha hecho y experimentado no le ha dado motivos para traspasar sus límites. Siempre ha sido recompensada por su razonamiento. Siempre encuentra una salida a cada situación. Siempre sabe cómo negociar su salida. Se ha enfrentado a un desafío tras otro, pero nunca fue castigada de una manera que la hiciera pensar en más. A pensar fuera de la caja. Solo cuando lo perdió todo, entendió realmente lo que significaba. Lo que quería y siempre había querido. Algo que lo anhelaba con tanta desesperación desde la infancia, desde que su primera figura paterna lo inculcó profundamente en su mente, no estar sola. Quería amor. Quería ser amada. Y quería corresponder a su amor. Lo anhelaba con desesperación, y se convirtió en su deseo desesperado de mantener a la gente a su alrededor lo más cerca posible. No quiere que nadie la abandone. Odia la sola idea de que alguien la abandone. Pero odia la idea de obligar a alguien a quedarse. Para ella, no importa si alguien se queda si se queda sin quererlo. Es tan codiciosa en ese sentido, deseando y ansiando como Lepley sin pensar en lo difícil que es lograrlo. Lo desperdicia. Lo desperdicia. Desperdicia todo lo que podría tener. Es como ver a alguien a quien constantemente le ofrecen una comida de alta calidad, solo para desperdiciarlo simplemente porque no pueden ver que su mayor deseo está justo frente a ellos. Y lo peor es que conoce el valor, pero no lo comprende del todo. Es como si fuera perspicaz y ciega a la vez. Sincera pero oculta. Codiciosa pero derrochadora. Anastasia Osin, si fuéramos ella, debería haber hablado contigo, Natsuki Subaru. Debería haber notado tus rarezas y haberte contactado después de la caza de ballenas. Debería haberte comprendido mejor. Debería haberse esforzado más. Pero en cambio, eligió buscar constantemente otras vías. Nunca pensar en ti como algo más ni menos. Y como resultado, desperdició un camino temprano hacia la verdadera felicidad. Es alguien que se beneficia mucho de una relación romántica. No es alguien que necesite una relación así, pero se involucraría apasionadamente en una. Y sin embargo, nunca pensó en hacerlo.
Por eso la consideramos inferior. Subóptima. Porque tales errores no ocurrieron solo una, dos o tres veces. Ocurrieron constantemente. Podría haber sido feliz con Julio, pero eligió centrarse en adquirir un reino. Podría haber sido feliz convirtiéndose en reina, pero eligió tomar riesgos más arriesgados y terminó perdiendo su nombre. Podría haber sido feliz contigo, pero eligió ahondar en conocimientos y pensamientos que revelaron verdades que nunca debería haber conocido. Eligió darle vueltas a la idea en lugar de enfrentarla y volver a su felicidad. Es una derrochadora. Podría haber estado satisfecha, saciada, haber tenido una vida feliz. Una vida que todos sueñan con tener. Pero no. Elige nunca estar satisfecha. Elige perseguir una relación perfecta contigo porque no soporta la idea de que sea unilateral. Lo odia. La sola idea de nunca poder devolverte todo tu amor. Que ella misma nunca podría acercarse a eso. Lo que la dejaría al mismo nivel que aquellos a quienes amaste antes. Y la enfurece profundamente. ¿Por qué si odiaba a esas personas por fallarte, entonces qué la hace tan diferente? Tan codiciosa. Queriendo todo lo que eres y queriendo que la desees por completo. Y terminó alejándote de todos modos. En su búsqueda de la felicidad, quema cualquier posibilidad de que ocurra debido a su negligencia. Incompetente. Idiota. Descerebrada. Imbécil. Pero nosotros no. No. Nosotros. No seremos como ella. Si vas a desperdiciar tu vida, dánosla. Escarba en la basura y revuélcate en tu autocompasión por lo que nos importa. Tomaremos tus obras y haremos un plato fino. Alcanzaremos su felicidad porque somos mejores. Sabemos lo que queremos. Y lo conseguiremos. Seremos felices. Vemos su vida, y sabemos lo cerca que siempre ha estado de la felicidad. Y sabemos que la clave de la felicidad, aquí y ahora, eres tú. Natsuki Subaru. Te tendremos. Y luego tendremos a tu familia en Banyan. Julius. Y todo lo demás, tendremos la alegría que ustedes y todos los demás en este miserable y podrido mundo desperdician constantemente con desenfreno. Porque nosotros, el arzobispo del culto de la bruja, Louis Arnett, que representa a la gula, queremos ser felices. Y si tenemos que devorarlos y expulsarlos a todos hasta que no quede nada, construyendo una escalera al cielo con sus cadáveres y huesos, todo para que se pueda obtener incluso un solo bocado de pura felicidad. Entonces lo haremos. Fue con esas palabras que Natsuki Subaru finalmente comprendió lo que pasaba. No era que esta mujer estuviera fingiendo o actuando como su querida prometida. No. Louis Arnett intentaba convertirse en ella. Ella era. Subaru habló con cada pizca de intención asesina que pudo reunir, sal de su cuerpo. Oh. ¿Así que por fin lo resolviste? Dijo Louis con una sonrisa empalagosa. No sé cómo la posees, pero no la tienes. No es tuya. No es de nadie. Dijo Subaru con férrea determinación. Tiene razón, dijo Julio mientras se acercaba con su espada apuntando al trío de la gula. No tendréis a Nuestra Señora. Alibel le dio una palmadita a Subaru en el hombro desde atrás y le dijo con indiferencia, es de mala educación tomar la esposa de un hombre. Según el código de hermandad que enseñó Susan, eso significa que tengo que matarte y castrarte. Lo siento. Tía estaba al otro lado de Subaru, fulminándolo con la mirada y añadiendo un aire de sed de sangre a los alrededores. Hablan demasiado. Dejen de despotricar como un insecto cojo y lárguense de Ana. O los destrozaré y los colgaré con las entrañas. Subaru, con un rápido movimiento, se quitó la bufanda de zorro y la envolvió alrededor de Beatrice. Los ojos de la pequeña espíritu brillaron, su cadencia ahora igualaba a la de Eridna mientras hablaba, hermana y yo solo tenemos dos personas a quienes deseamos ver felices. Si eso significa destruir su felicidad, que así sea. Monstruos como ustedes tres no merecen nada. Ante sus respuestas, Louis sonrió ampliamente, y la sonrisa de Anastasia era ominosa, eso es lo que queremos. Queremos esa camaradería. Ese sentido de familia.
Esa plenitud pura que solo pueden alcanzar quienes se aman de verdad. Ah. Estamos deseando tenerlo todo y mucho más. Es una pena que no hayas podido recibir tu premio, Julius. Las cejas de Julius se levantaron. ¿Mi premio? Por ganar el concurso de las escondidas. Esperábamos guiarte hacia tu salvación, para que fueras tu nuevo yo. Darte una fiesta para tu nueva vida. Pero, por desgracia, llegaste justo cuando la pobre Anastasia salía a saludarte. Así que tuvimos que adaptarnos. Pero no te preocupes, podemos celebrar la fiesta aquí mismo. Ahora mismo, dijo Lois Anastasia con una sonrisa y chasqueando los dedos. Subaru estaba confundido por lo que ella quería decir, hasta que oyó el desgarro de carne y la creación de magia. Su cabeza casi se quebró al girarse hacia la fuente del sonido. Subaru oyó los jadeos y gemidos de Julius, viendo al pobre caballero chorreando sangre por la boca y por el agujero perforado en su pecho, ocupado por un trozo de piedra invocado. Un libro cayó al suelo, justo delante de la mesa del comedor. Subaru abrió los ojos de par en par al comprender el origen de la dona, un Otto horrorizado con el brazo en alto, torcido hacia adelante sin su consentimiento. Yo no quería hacer eso. No fui yo. Gritó Otto. Antes de que el pobre hombre pudiera explicar sus acciones, su cuerpo comenzó a retorcerse y doblarse de forma antinatural, y la sangre empezó a manar por casi todos sus orificios, ojos, nariz, orejas y boca. Todo sangraba mientras los huesos y músculos de su cuerpo parecían crujir y moverse como si algo los dominara por la fuerza, marioneándolo con cuerdas y poleas invisibles. Su rostro se iluminó con una sonrisa maliciosa mientras su mirada se volvía retraída y atormentada. Alibel corrió rápidamente y recuperó a Julius mientras pateaba a Otto. El consejero poseído apenas se inmutó, rodando por el suelo y levantándose rápidamente, doblando primero su cuerpo hacia arriba en lugar de las piernas. Y luego empezó a cantar. La voz de Otto se abrió a pesar de que la sangre goteaba constantemente, feliz C cumpleaños. Y entonces más gente empezó a salir de las aberturas que los rodeaban, surgiendo del techo y deslizándose como arañas por las paredes. Todos reconocibles por Subaru, Ricardo, Tibey, Etaro, Mimi, Garfield. Casi todos sangraban igual que Otto, y todos cantaban. Feliz cumpleaños, sus voces al unísono, pero todas entrecortadas y tartamudeantes, como si sus cuerpos lucharan constantemente contra el impulso. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, querido Julius. Feliz cumpleaños a. Ayúdame, empezó a gritar Otto de nuevo. Subaru palideció mientras los demás también gritaban, a su alrededor, sus voces resonaban con desesperación y agonía. Sus ojos ya no estaban vidriosos y ahora se transformaban rápidamente en lucidez. Sus manos se aferraban rápidamente a su pelaje o intentaban limpiar la interminable hemorragia. Para, duele. Monstruos, suelten a los niños. No quiero estar más aquí, no quiero estar más aquí. ¿Por qué hacen esto? Bastardos. Los mataré a todos. Y de repente, se quedaron en silencio, todos y cada uno de ellos se pusieron firmes, sincronizados e hicieron una reverencia mientras hablaban en estéreo, arzobispo del culto de la bruja que representa a la gula, Lois Arnett. Subaru y los demás estaban horrorizados. Beatrice y Alibel le dieron primeros auxilios a Julius, quien se debatía en el suelo, mientras Anna Louise se reía histéricamente, felicidades. Felicidades. Los poseídos aplaudieron mientras ella hablaba, es una pena que sus cuerpos nos rechacen tanto. No es perfecto como este. Pero está bien. Deberían sobrevivir lo suficiente para reclutarlos a todos también. Entonces, ¿qué les parece? ¿Quieres unirte a la familia? Las manos de Subaru temblaban mientras gritaba, monstruo asqueroso. Te mataré por esto. Anna Louise sonrió, ya me lo imaginaba. Bueno, no es una opción. Y entonces todos sus antiguos compañeros se abalanzaron, todos los poseídos corrieron a gatas como animales salvajes hacia el grupo. Los poseídos los habrían alcanzado de no ser por la repentina cúpula de viento que los rodeó, cortesía de Sarestia, impidiendo que los cuerpos entraran.
Subaru envió rápidamente un agradecimiento a Sarestia a través de su conexión antes de solicitar simultáneamente actualizaciones de la situación con Beatrice y Alibel. Afortunadamente, Julius estaba vivo. La dona casi le atraviesa el corazón, pero parece que su intención era simplemente inutilizarlo, ya que, por alguna razón, no alcanzó ninguno de sus órganos internos. Beatrice y su espíritu del agua lo ayudaron a sanar. O Julius tuvo mucha suerte o Louis realmente planeaba incorporarlos a todos a su extraña y retorcida familia. El único problema era, ¿cómo lo hacía Louis? Subaru miró a través de la cúpula de viento. Actuaba menos como una construcción sólida y más como una vorágine de niebla en constante movimiento que desviaba cualquier ataque, lanzando a los que intentaban entrar en dirección opuesta. Al menos, Subaru podía ver a través de ella y comprender lo que estaba sucediendo. Por alguna razón, los tres arzobispos simplemente preferían observar en lugar de unirse a la refriega. O bien estaban conservando fuerzas o tramando un plan. Eso implicaba una cosa, sin embargo, estos arzobispos eran diferentes. Avaricia, pereza y lujuria eran fuertes, con habilidades increíblemente deficientes. Sin embargo, no eran muy creativos, simplemente se concentraban en usar sus habilidades de la manera más directa posible para lograr la máxima letalidad. ¿Y los glotones? Sin duda eran más inteligentes. Basándose en la perspicacia más centrada de Priestella y Subaru, podía ver que eran de los que piensan bien las cosas en lugar de simplemente imponerlas por la fuerza. El problema era que Subaru necesitaba un plan, y lo necesitaba rápido. Tía podía mantener la cúpula en pie durante mucho tiempo, pero los cuerpos poseídos sufrían una hemorragia constante. Subaru no quería arriesgarse a que murieran en una pelea prolongada. Canalizó a Basiliskops y comenzó a usar sus conexiones para crear discusiones de alta velocidad en segundos. ¿Alguna idea de cómo posee los cuerpos? ¿Técnica? No, no se conoce ninguna aparte de la de Erignas. ¿Magia? Imposible, Beatrice lo sabría. ¿Autoridad? Posible. La gula parece tener efectos mucho más variables. ¿Pero por qué no la usaron antes? ¿Hay algún inconveniente que se lo impida? O quizás sea porque nunca pensaron que podrían hacerlo. ¿Y por qué sangra? ¿Lo rechazan sus cuerpos? Si es así, ¿por qué Anastasia no sangra? ¿Es más compatible? Espera. No. No todos sangran. Un escaneo rápido mostró que Ricardo, de todos, era el único aparte de Anastasia que no sangraba. Lo que significaba que había algo en ambos que les permitía sobrevivir más fácilmente. Esa era una pista. Y Subaru sabía a quién preguntar para aclarar esa pista. Corrió rápidamente hacia Julius y vio que su herida estaba casi curada. Subaru se arrodilló y captó su atención. Subaru chasqueó los dedos frente a la cara de Julius. Esto va a sonar inesperado, pero necesito tu ayuda con algo. ¿Sabes qué tienen en común Anastasia y Ricardo? Julius miró incrédulo a Subaru, el dolor todavía se irradiaba obviamente a través de su rostro. ¿Es realmente este el momento? Sí. Estoy intentando averiguar qué le permite a ese imbécil poseernos a todos. Necesito tu ayuda con esto, así que, ¿podrías responderme, por favor? El rostro de Julius adoptó una expresión más decidida. Ya veo. Bueno, Anastasia Sama y Ricardo son, en general, personas muy diferentes. Lo único que puedo suponer como una similitud superficial es que ambos son de Kararagi y ninguno tiene protección divina. Subaru se llevó la mano a la barbilla mientras reflexionaba, y dado que las trillizas se están viendo afectadas, probablemente no sea lo primero. Entonces sí lo segundo. ¿Pero por qué importaría una DP? Y, espera. ¿Te acuerdas de Ricardo? Julio se quedó mirando por un segundo antes de que sus ojos se abrieran de par en par. Lo recuerdo. ¿Y qué hay de las trillizas? ¿Y de Garfiel y Otto? Sí, los recuerdo a todos, pero, a Otto nunca le pusieron su nombre. ¿No lo hizo? Subaru comenzó a conectar los puntos. La protección divina es el único punto en común significativo que se les ocurre entre las dos personas que no sufren el efecto de sangrado.
Que Aro no haya perdido su nombre significa que no es un efecto de la autoridad. Y el hecho de que todos ahora tengan sus nombres y, muy probablemente, recuerdos recuperados, elimina definitivamente cualquier relación con la autoridad de la gula. Entonces, ¿por qué? Es el factor brujo, de hecho, dijo Beatrice en voz alta, frunciendo el ceño. Es la única razón que Betty puede imaginar. Los factores brujo y las protecciones divinas no pueden coexistir en el mismo cuerpo. Se rechazan mutuamente. Subaru no entendía, ¿pero cómo? ¿Cómo pueden tener tantos factores brujos a mano? No es que puedan crearlos de la nada. Betelgeuse recordó cierta conversación con una bruja codiciosa. La mente de Subaru comenzó a centrarse en su encuentro con el arzobispo perezoso y en cómo su factor brujo se extendía entre sus dedos. Subaru empezó a murmurar para sí mismo, puede que eso no sea exclusivo de él. Quizás la gula pueda dividirse. Están dividiendo el factor brujo y usándolo para poseer a todos. Pero eso sigue sin tener sentido. ¿Cómo es que el factor brujo puede controlar a la gente? ¿Está vivo? Las implicaciones de tal pensamiento le revolvieron el estómago a Subaru. Beatrice negó con la cabeza, Betty no lo cree así. Supongo que los factores de las brujas son más complejos que eso. De cualquier manera, no importa. Sabemos cuál es el origen del problema. Ahora solo tenemos que deshacernos de él, asintió Subaru mientras pensaba por un momento, espera, ¿qué pasa si puedo sacárselo? Beatrice dejó de trabajar en la herida de Julius y miró a Subaru. ¿Cómo harías eso, supongo? Cuando luchábamos contra Grid, conseguí sacarle el extraño corazón a ese bastardo del corazón de Emilia usando providencia invisible. Quizás pueda hacer lo mismo aquí, pero con el factor brujo. ¿Sabes dónde se encuentra el factor brujo? Beatrice se esforzaba por pensar, Betty no lo sabe. Se teoriza que podría encontrarse en el lodo o en el alma. O incluso en ambos, de hecho. Tendré que confiar en mi instinto como antes, Subaru miró al trío de cultistas, también podría tener una idea aún más estúpida. Todos miraron a Subaru. Todos, excepto Julius, recibieron información que los desató en un frenesí de reacciones. ¡Qué idea tan estúpida, Susan, ¿estás segura de que es prudente? Betty no puede permitirlo. Julius estaba completamente confundido mientras sus ojos se movían de un lado a otro. Disculpen. Pero parece que no entendí la idea. Subaru bajó la mirada y se rascó el cuello, avergonzado. Ah, sí. Me estoy acostumbrando a comunicarme mentalmente a la velocidad de la luz. Es culpa mía. La cara de Julius solo podía describirse como, ¿qué? Es una larga historia. Te la contaré cuando todo esto termine. En fin, voy a salvar a mi esposa. Antes de que Julius pudiera responder, Subaru lo miró avergonzado. Y, cuando por fin te acuerdes de mí, ven a hablar conmigo. Y no te disculpes. Probablemente te culparás de muchas cosas. No lo hagas. ¿De acuerdo, Julius? Yo, ¿de acuerdo? Julius no parecía saber qué decir, solo asintió y respondió con vacilación. Subaru le dio una palmada en el hombro, haciendo que el pobre tipo se estremeciera, y caminó hacia el borde de la cúpula. A cada paso, se disparaban múltiples conversaciones entre él y sus compañeros, haciéndole sentir como si su cerebro sangrara. Alibel rápidamente le puso un kunai en la mano a Subaru mientras pasaba, dándole palmaditas en la espalda para apoyarlo. Agitó la mano hacia el trío de glotones. Su indiferencia debió confundir a Luis, pues el ataque a la burbuja de aire cesó de inmediato. Con una rápida palabra a Tía, se abrió una pequeña bolsa de aire, permitiendo que el sonido pasara. Subaru se acercó, cubrió la abertura con la mano y gritó con fuerza. Tengo una propuesta para ti. Ana Lois arqueó una ceja. Vaya, qué raro. ¿Ya te rindes? Subaru agitó su mano en el aire, más o menos. Subaru ya puede imaginar a Julius perdiendo la cabeza detrás de él mientras Ana Lois lo miraba fijamente durante unos segundos antes de reír histéricamente. Ja 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 ja. Lo sabíamos. Eres necesaria. Chilló Ana Lois con alegría.
¿Y cuál es exactamente tu propuesta? Subaru sonrió con suficiencia, sencillo. Me quieres, ¿verdad? Entonces hagamos un trato. Tú me llevas. Dejas ir a los demás. ¿Por qué íbamos a aceptar un trato tan terrible? Porque conoces mi poder. Ana Louise se estremeció. Subaru habló con calma, has visto los recuerdos de Ana, así que tienes una idea de cómo funciona. Me atraparás a mí y a eso. Creo que es un trato justo por dejarlos ir a todos. ¿Por qué ofrecería semejante trato? No ganas nada. Sí. Puedo estar al lado de Ana. Ana Louise quedó atónita ante sus palabras. Porque, a pesar de su plan, las palabras de Subaru eran completamente sinceras. En el peor de los casos, no dejaría que Anastasia sufriera esto sola, aunque ambas se convirtieran en marionetas de alguna loca. Lee, de pie junto a ella, temblaba de alegría y no pudo evitar babear. Ah, de verdad se ha vuelto más magnífico. Mejor que mi héroe, se ha convertido en su mejor versión, TSU. Ro puso los ojos en blanco, con veneno impregnando cada palabra. Hasta un idiota como yo puede ver esto como una trampa. No te atragantes con la comida, querida hermana. Lee rió entre dientes, hermano. Es a través de la experiencia que podemos alcanzar las más altas formas de éxtasis. Deja que nuestra hermana encuentre su camino. Ana Louise no le prestó atención a ninguno de sus hermanos, solo se concentró en Subaru mientras sonreía con una sonrisa espeluznante. Tú y ella realmente son una pareja hecha en el infierno. Subaru no pudo evitar estar de acuerdo, si significa estar a su lado, cualquier cosa vale la pena. Ja ja ja. Bien, bien, llegamos a ese acuerdo. Ana Louise entonces sacó el libro que acababa de recoger del suelo. Sin embargo, dos advertencias: una, debes leer este libro conmigo. Y dos, suelta ese kunai que escondes a tus espaldas. Subaru se estremeció por fuera y agitó el kunai en el aire con indiferencia. No se puede culpar a un tipo por intentarlo. No tienen nada que temer. Mis hermanos y yo jamás haríamos daño a un invitado en nuestra mesa. Chasqueó los dedos mientras las figuras desgarbadas de los antiguos miembros del campamento comenzaban a formarse, una a una. Un corredor sangriento, creado por los cuerpos apenas en pie de sus antiguos camaradas, se extendía entre Subaru y los glotones, quienes aún permanecían de pie sobre la mesa del comedor. Subaru no pudo evitar sentir su ira estallando ante el maltrato. Tia excavó una abertura en el orbe de viento para permitirle a Subaru una salida hacia su posible perdición. Antes de que pudiera avanzar, oyó el grito de Julius. Subaru-sama. Subaru se encogió al oír esa adición inesperada, rezando para sí mismo que Julius nunca volviera a llamarlo así. No lea ese libro. Subaru giró la cabeza y frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Julius seguía en el suelo, luchando por levantar la cabeza, pues sin duda seguía exhausto por la herida. Anastasia-sama apareció de ahí. No entiendo qué tiene que ver con el libro de recuerdos de Reed, pero huele a intenciones siniestras. Por favor, no hagas esto. Tiene que haber otra manera. Subaru observó a Julius de cerca y vio lo desesperado que parecía. Subaru se esforzó por comprender por qué actuaba así, pero dedujo algo simple. Debe pensar que Subaru es un idiota por caer de cabeza en una trampa. Claro. Tiene sentido. Julius perdió la memoria de Subaru, así que obviamente olvidó algo simple. Subaru se giró completamente hacia Julius, dejando la espalda expuesta a sus enemigos, y esbozó una sonrisa pícara. Señaló su pecho con el pulgar y habló sin titubear. Lamento decepcionarte, Julius, pero soy un idiota enamorado. Julius se quedó mirando, Subaru rió entre dientes, no soy inteligente. Ni fuerte. Ni genial. Ni valiente. Pero no puedo evitar seguir mi corazón. Aunque eso signifique adentrarme en el mismísimo infierno, siempre encontraré la manera de salir adelante. ¿Y quieres saber por qué? Julio levantó una ceja. Porque amo a Anastasia. Y eso es todo lo que necesito para dar un paso adelante. Subaru se giró hacia los glotones, pero vislumbró la expresión de Julius.
El pobre hombre parecía increíblemente sorprendido, aunque Subaru no entendía por qué estaba al borde de las lágrimas. Quizás el estrés lo había afectado. Quizás terminara más exasperado cuando Julius finalmente recordara a Subaru. Subaru agitó las manos en el aire, una de ellas ya sostenía el kunai, y dejó caer el arma al suelo antes de patearla. Las mantuvo en el aire mientras avanzaba lentamente. Sus pasos resonaron por la habitación, el único sonido aparte era el goteo de sangre. Primero estaban los hermanos de la pareja de trillizos. Etaro, Tibei, Ana me habló mucho de ustedes. Cuando esto termine, los consentiré con regalos. Luego estaban Mimi y Ricardo. Espero que me aprueben. Quizás pueda convencer a Mimi con bocadillos, pero Ricardo puede ser un poco más duro. Y por último, Otto y Garfiel. A pesar de todo, espero que sigan siendo mis amigos. Aunque nunca pueda volver al campamento como antes. Subaru miró a los glotones, que lo observaban desde arriba. Unas lámparas distantes en el techo brillaban tras sus cabezas, casi cegándole los ojos. Crueles, repugnantes, miserables. Todos calificativos que los describían a los tres a la perfección. Calificativos que él también se describiría a sí mismo. Observó la imagen de Anastasia, con una sonrisa inusual, que rozaba la malicia. Sus manos se aferraban a sus costados. Ana. Te salvaré. Y aunque me cueste todo, te convenceré de que eres suficiente. De que nunca te abandonaré. Ni me enamoraré de otra persona. Ni volveré a un lugar que ya no pueda llamar hogar. Ana Louise le extendió el libro. Entonces, ¿estás listo para unirte a nosotros, Subaru? Subaru aflojó su agarre y sonrió, levantando su mano hacia ella y agarrando el libro por el otro extremo, listo como siempre lo estaré. Vamos a casa, Ana Pop. Antes de que pudiera soltarla, la atrajo hacia sí, usando el libro como conector. Su rostro rebosaba sorpresa y alegría, reflejando las expresiones de sus dos hermanos, quienes inmediatamente se lanzaron contra Subaru. Al parecer, los tres esperaban que lanzara un ataque, listos para incapacitarlo a corta distancia desde el principio. Sin embargo, lo que no esperaban era que Subaru no estuviera solo. Al tocar el libro con la mano, se revelaron tres mechones de pelaje gris. Las hebras brillaron al surgir tres clones de Alibel, cada uno enfrentándose a un arzobispo. Un clon rodeó el cuerpo de Anastasia, sujetándole los brazos. Ron dio el puño en el cuerpo de otro clon, pero este se atascó en su torso cuando el clon lo agarró y lo derribó. Uno intentó patear a Lee, pero el arzobispo se teletransportó detrás del clon y rápidamente clavó su daga en el cuello de Subaru. Dio en el blanco. Pero no en el objetivo previsto. La mano de otro clon, mientras un cuarto clon aparecía entre Subaru y su espada. Lee pareció sonreír extasiado al notar los restos de pelo en la espalda de Subaru. Durante todo este alboroto, Subaru aprovechó los segundos que los clones le concedieron. Los glotones no serían repelidos por mucho más tiempo, pues los clones apenas eran rivales para dos. Subaru agradeció que el cuerpo de Anastasia aún estuviera débil físicamente, de lo contrario, contenerla sería mucho más difícil. Ana Louise gruñó con irritación, solo retrasarás lo inevitable. Subaru la ignoró mientras rezaba en su interior para que su plan improvisado funcionara. No podía confiar en el regreso de la muerte para una reorganización rápida, sin saber dónde estaría el punto de control ni si aún existía. Así que tuvo que recurrir a algo que había dejado de usar desde su encarcelamiento. Providencia invisible. Gritó Subaru furioso, sintiendo las náuseas y la corrupción habituales, aunque esta vez se sentía extrañamente diferente. La mano negra se extendió desde su ombligo y voló rápidamente directo al pecho de Anastasia, penetrando sin ningún obstáculo. Instintivamente, Subaru sintió que la mano se dirigía hacia donde yacía el Od de Anastasia y agarró algo. ¿Su alma? ¿El factor bruja? Subaru no lo sabía, pero su instinto le decía que había agarrado el objeto correcto. Y entonces su cuerpo empezó a sentirse como si estuviera en llamas. Sin que él lo supiera, el factor de la bruja pereza había capturado al factor de la bruja gula, que estaba dividido. Pero no solo.
La mano de la pereza se había entrelazado con el hilo que conectaba el Od y el alma de Subaru con el Od y el alma de Anastasia. El hilo creado por la autoridad de la avaricia durante ese fatídico día. Así, cuando la mano de la pereza hizo contacto con la gula, se produjo una reacción espiritual entre los tres factores de la bruja. La gula intentó devorar a la pereza. La pereza intentó aplastar a la gula. Y a la avaricia. La codicia intentó reclamar la propiedad de ambos. Conectando sus hilos con ambos factores brujos, las tres piezas arcanas de pecado ilógico se perseguían mutuamente, cada una compitiendo por el control y la dominación, para extender su autoridad sobre las otras dos. Luchando. Crujiendo. Devorando. Hasta que finalmente, la eterna lucha de los tres creó algo nuevo. Dentro de ese microsegundo entre el contacto de los tres factores de bruja, Roy y Lee se ocuparon de sus clones y se apresuraron a salvar a su hermana. En ese microsegundo, el clon de Alibel noqueó el cuerpo de Anastasia y lo empujó hacia Subaru. En ese microsegundo, Alibel tiró del hilo de metal que sujetaba a la espalda de Subaru y lanzó ambas protecciones hacia él, las dos estrellas se elevaron por el aire. En ese microsegundo, el resto de los humanos poseídos por Lues se lanzaron hacia las estrellas con fervor animal. En ese microsegundo, el grito de Subaru se apagó mientras estaba abrumado por sensaciones que nunca antes había sentido, la oscuridad se apoderó de él y todavía se aferraba a Anastasia como si su vida dependiera de ello. Y en ese microsegundo, ambas estrellas fueron sumergidas en un nuevo mundo desde su interior. Atrapados en un purgatorio de su propia creación. Gimió Anastasia mientras intentaba abrir los ojos. Solo para no ver absolutamente nada. Ella parpadeó. ¿Dónde diablos estoy? Durante todo este alboroto, Subaru aprovechó los segundos que los clones le concedieron. Los glotones no serían repelidos por mucho más tiempo, pues los clones apenas eran rivales para dos. Subaru agradeció que el cuerpo de Anastasia aún estuviera débil físicamente, de lo contrario, contenerla sería mucho más difícil. Ana Lois gruñó con irritación, solo retrasarás lo inevitable. Subaru la ignoró mientras rezaba en su interior para que su plan improvisado funcionara. No podía confiar en el regreso de la muerte para una reorganización rápida, sin saber dónde estaría el punto de control ni si aún existía. Así que tuvo que recurrir a algo que había dejado de usar desde su encarcelamiento. Providencia invisible. Gritó Subaru furioso, sintiendo las náuseas y la corrupción habituales, aunque esta vez se sentía extrañamente diferente. La mano negra se extendió desde su ombligo y voló rápidamente directo al pecho de Anastasia, penetrando sin ningún obstáculo. Instintivamente, Subaru sintió que la mano se dirigía hacia donde yacía el Od de Anastasia y agarró algo. ¿Su alma? ¿El factor bruja? Subaru no lo sabía, pero su instinto le decía que había agarrado el objeto correcto. Y entonces su cuerpo empezó a sentirse como si estuviera en llamas. Sin que él lo supiera, el factor de la bruja pereza había capturado al factor de la bruja gula, que estaba dividido. Pero no solo. La mano de la pereza se había entrelazado con el hilo que conectaba el Od y el alma de Subaru con el Od y el alma de Anastasia. El hilo creado por la autoridad de la avaricia durante ese fatídico día. Así, cuando la mano de la pereza hizo contacto con la gula, se produjo una reacción espiritual entre los tres factores de la bruja. La gula intentó devorar a la pereza. La pereza intentó aplastar a la gula. Y a la avaricia. La codicia intentó reclamar la propiedad de ambos. Conectando sus hilos con ambos factores brujos, las tres piezas arcanas de pecado ilógico se perseguían mutuamente, cada una compitiendo por el control y la dominación, para extender su autoridad sobre las otras dos. Luchando. Crujiendo. Devorando. Hasta que finalmente, la eterna lucha de los tres creó algo nuevo. Dentro de ese microsegundo entre el contacto de los tres factores de bruja, Roy y Lee se ocuparon de sus clones y se apresuraron a salvar a su hermana. En ese microsegundo, el clon de Alibel noqueó el cuerpo de Anastasia y lo empujó hacia Subaru. En ese microsegundo, Alibel tiró del hilo de metal que sujetaba a la espalda de Subaru y lanzó ambas protecciones hacia él, las dos estrellas se elevaron por el aire. En ese microsegundo,
el resto de los humanos poseídos por Lues se lanzaron hacia las estrellas con fervor animal. En ese microsegundo, el grito de Subaru se apagó mientras estaba abrumado por sensaciones que nunca antes había sentido, la oscuridad se apoderó de él y todavía se aferraba a Anastasia como si su vida dependiera de ello. Y en ese microsegundo, ambas estrellas fueron sumergidas en un nuevo mundo desde su interior. Atrapados en un purgatorio de su propia creación. Ah, gimió Anastasia mientras intentaba abrir los ojos. Solo para no ver absolutamente nada. Ella parpadeó. ¿Dónde diablos estoy? A donde quiera que miraba, había una oscuridad total. ¿Por qué estaba allí? Recordaba haber hablado con alguien. Pero antes todo era tan brillante. ¿Por qué era al revés? Sus oraciones fueron respondidas cuando todo a su alrededor se convirtió en una luz cegadora, lo que la hizo cubrirse los ojos y gritar de agonía. Hasta que se dio cuenta de que sus ojos no ardían. Parpadeó para abrirlos. La habitación ya no estaba oscura como antes, pues Anastasia ahora podía ver sus propias manos. Y el hecho de que estuviera tumbada en el suelo. Bueno, un extraño suelo de cerámica que se sentía suave y limpio de una forma extraña. Miró a su alrededor y se quedó perpleja. Las paredes parecían extrañas, blancas y como de piedra. Parecía estar en una especie de pasillo, con puertas que salpicaban las paredes en espacios regulares. El lugar era inquietantemente oscuro, pero estaba suavemente iluminado por extraños artilugios clavados en el techo. Estaba a punto de preguntarse qué era ese extraño sonido parecido al viento cuando oyó algo aún más peculiar. Alguien lloraba. En concreto, el leve gemido de un bebé. Provenía de la puerta junto a ella, entreabierta, con fragmentos de luz que penetraban el oscuro pasillo. Se sintió atraída por ello. Dudó un segundo antes de levantarse del suelo y caminar lentamente hacia el origen del sonido. A medida que se acercaba, caminando de puntillas, empezó a oír voces. Y justo cuando tocó la puerta y empezó a empujarla, las voces se hicieron aún más claras, y el llanto, mucho más fuerte. ¿Llorando también? ¿Cuánto tiempo sin verte llorar, Kenichi? Dijo una voz suave y amable. Una voz profunda pero quejumbrosa respondió, no puedo evitarlo. Míralo. Es tan tranquilo, tranquilo. Lo sé. Es hermoso. ¿Me estás consolando a mí o a nuestro bebé? Ambos. La voz profunda rió entre dientes al oír eso. El llanto se hizo más fuerte. El hombre dijo rápidamente, no llores. ¿O es bueno llorar? ¿Debería seguir llorando con él? La voz suave rió entre dientes, la enfermera dijo que está normal. Significa que está vivo. Y está feliz de vernos. Espero que no se parezca a mí. Kenichi. Estará bien. Deja de preocuparte tanto y abrázalo. Sujétalo. Está bien, dijo la voz profunda. Anastasia, fascinada, empujó la puerta aún más, lo que le permitió ver las dos voces en todo su esplendor. Sonaban tan cariñosas. Tiernas. Temerosas. Tristes. Asustadas. Esperanzado. Su mirada se fijó en ambos individuos, uno en la cama y el otro sentado a su lado en una silla. El de la silla tenía el pelo negro peinado hacia atrás, pero visiblemente despeinado, con mechones sobresaliendo en lugares extraños que recordaban al remiendo de su rostro y barbilla. La mirada del hombre parecía severa pero cansada, con grandes ojeras bajo ella. Su atuendo era un desastre, una mezcla de ropa que iba desde un jersey hasta pantalones de chándal y calcetines desparejados, como si todo se hubiera puesto al azar y con prisas. El hombre sostenía con cuidado un bulto en los brazos, con la mirada fija únicamente en lo que contenía. La mujer en la cama parecía demacrada, con el pelo castaño rojizo recogido en una coleta, pero despeinado y retorcido. Su atuendo era sencillo, lo que parecía una especie de túnica azul verdosa. La mirada de la mujer era distintiva, penetrante y bastante aterradora, pero con una singular sensación de bondad conmovedora. También estaba cansada, pero fija únicamente en el bulto que sostenía el hombre. Anastasia parpadeó de nuevo, presa del pánico, esperando no haber molestado a la pareja.
Solo para darse cuenta de que ni siquiera la había notado entrar, pues solo tenían ojos para el que estaba dentro de esa tela. El llanto comenzaba a calmarse cuando Kenichi, quien Anastasia supuso que era el hombre, habló en voz baja: no puedo creer que esté aquí. Recuerdo haber estado preparado para esto. Tenía tantas cosas que decir. Pero ahora. La mujer le puso la mano en el brazo y le habló con la misma suavidad: ahora no encuentras las palabras, ¿verdad? Sí. Sí, no puedo. La mujer sonrió: hay dos palabras que deberíamos decir, ya que es su primer día con nosotros. Kenichi la miró confundido. ¿Puedes recordarme cuáles, Naoko? Kenichi parecía avergonzado cuando Naoko le dio un golpecito en el brazo. Esto no es un examen. Pero te daré una pista. Entonces le indicó que inclinara la cabeza hacia adelante mientras le susurraba al oído. Anastasia caminó lentamente hacia ellos, sin que su presencia la molestara. Era como si ni siquiera estuviera allí. Debería irse. Esto no era para ella. Para nadie más que para la pareja. Pero algo la atraía hacia ellos. A medida que se acercaba, finalmente pudo ver lo que Kenichi sostenía entre sus brazos. Un bebé. Un bebé feo. Rosado y con ojos aterradores como los de su madre. Cabello negro como el de su padre. Un rostro que solo una madre podría amar a pesar de ser tan adorable. Y Anastasia no pudo evitar estremecerse al verlo, con lágrimas a punto de brotar al ver a la pareja abrazándolo, apoyándose mutuamente, inclinando la cabeza sobre él. Kenichi y Naoko hablaron casi al unísono cuando Anastasia finalmente se dio cuenta de dónde estaba. Mientras decían palabras que fueron dichas con un amor que jamás podría ser medido. Bienvenido a casa, Subaru.